El poder de salvar y destruir es otra prueba de la autoridad de Dios. Él es el único que tiene control sobre el destino eterno de cada alma. Este poder debería llenarnos de humildad y reverencia. A menudo creemos que entendemos las motivaciones y acciones de los demás, pero nuestra perspectiva siempre es limitada. Solo Dios conoce completamente los corazones. Él ve más allá de lo superficial, más allá de lo que se puede observar desde afuera. Por eso, cualquier juicio humano siempre será incompleto e imperfecto. La pregunta retórica que hace Santiago, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?, es como un espejo que nos obliga a reflexionar sobre nuestra actitud hacia los demás. ¿Cuántas veces hemos señalado los errores de otros mientras ignoramos los nuestros? Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo, capítulo 7, cuando dijo que antes de intentar sacar la paja del ojo de nuestro hermano, debemos sacar la viga del nuestro. Juzgar a otros nos distrae de trabajar en nuestras propias debilidades y de buscar la santidad que Dios nos llama a vivir. Juzgar también puede ser una forma de orgullo. Cuando juzgamos a alguien, estamos asumiendo una posición de superioridad, como si estuviéramos libres de pecado o en una posición moral más alta. Pero la verdad es que todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Al recordar esto, podemos abordar a los demás con humildad y compasión en lugar de condenación. Esto no significa que ignoremos el pecado o que aprobemos lo que está mal, pero debemos hacerlo con amor, buscando restaurar en lugar de destruir. La misericordia de Dios debe ser nuestro modelo. Él, siendo el único juez verdadero, podría juzgarnos con severidad, pero en su infinita gracia nos ofrece perdón y redención. Si Dios, que tiene toda la autoridad, elige extender misericordia, ¿cómo podemos nosotros ser tan rápidos para condenar? Nuestra tarea no es juzgar, sino amar, servir y ser testigos del Evangelio. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Cristo y dejamos que sea Dios quien actúe como juez. Vivir bajo esta verdad también trae libertad. Cuando dejamos de juzgar a los demás, nos liberamos de la carga de llevar rencores o resentimientos. En lugar de enfocarnos en los errores de los demás, podemos concentrarnos en nuestro propio crecimiento espiritual y en construir relaciones basadas en el amor y la comprensión. Además, confiar en que Dios es el juez perfecto nos da paz. No necesitamos buscar justicia por nuestra cuenta, porque sabemos que Él lo hará en su tiempo y de manera perfecta. Este versículo también nos enseña sobre el valor de la unidad. Juzgar a otros divide y crea barreras, pero el amor y la comprensión edifican puentes. En una comunidad de fe, nuestra meta debe ser ayudarnos unos a otros a crecer en Cristo, no competir o señalar fallas. Al recordar que Dios es el único juez, podemos dejar de lado nuestras diferencias y enfocarnos en lo que realmente importa, seguir a Jesús y cumplir su voluntad. Dios, como el único legislador y juez, nos llama a confiar en su justicia, extender misericordia y vivir con humildad. Nuestro papel no es dictar el destino de los demás, sino ser instrumentos de su amor y gracia. Al hacerlo, no solo obedecemos su palabra, sino que también mostramos al mundo el carácter de un Dios que es justo, santo y lleno de compasión. Este versículo es un recordatorio de que solo hay un juez verdadero y Él es digno de nuestra confianza y alabanza. Vivamos bajo su autoridad, confiando en su juicio perfecto y extendiendo a otros el mismo amor que hemos recibido de Él. Versículo 5. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Dios es la roca. En esta afirmación encontramos una verdad poderosa. La estabilidad y fortaleza de su carácter son inquebrantables. En un mundo donde todo parece estar en constante cambio, donde las circunstancias nos sacuden y las personas nos fallan, Dios permanece firme. Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro.
Como una roca que resiste las tormentas más fuertes, Dios no cambia ni se mueve. Esto nos da una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas, sabiendo que, sin importar lo que enfrenten nuestros días, podemos depender de su fuerza y fidelidad. El versículo nos dice también que su obra es perfecta. Esto significa que todo lo que Dios hace es bueno, completo y sin errores. A menudo enfrentamos situaciones en las que no entendemos por qué suceden las cosas de cierta manera y es fácil cuestionar a Dios. Pero aquí se nos recuerda que su obra es perfecta, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Sus planes están llenos de propósito y aunque a veces nos parezcan misteriosos, siempre trabajan para nuestro bien. Confiar en la perfección de su obra nos da paz en medio de la incertidumbre. Todos sus caminos son justicia. Esto nos habla del carácter justo de Dios. Él no actúa con favoritismos ni de manera arbitraria. Cada decisión, cada acción está alineada con su naturaleza justa y santa. En un mundo donde la injusticia es tan común, saber que Dios es el juez perfecto nos da esperanza. No hay acto malvado que escape de su vista, ni injusticia que quede sin respuesta. Su justicia puede tardar desde nuestra perspectiva, pero siempre llega, y cuando lo hace, es perfecta. Esta verdad nos anima a vivir de manera justa y a confiar en que Dios está al control, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de lugar. El pasaje continúa describiendo a Dios como un Dios de fidelidad. Esto significa que Él es confiable, que nunca nos fallará ni abandonará. Su fidelidad no depende de nuestras acciones ni de nuestras circunstancias. Es parte esencial de quién es Él. A lo largo de la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios cumple sus promesas, incluso cuando su pueblo falla en cumplir con las suyas. Su fidelidad es una constante en nuestras vidas, un recordatorio de que podemos depender completamente de Él. Cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, su fidelidad es un ancla que nos mantiene firmes. Además, se nos dice que en Él no hay iniquidad. Dios es completamente puro y santo. No hay engaño, maldad ni oscuridad en Él. Esto es importante porque significa que podemos confiar plenamente en sus decisiones y en su carácter. A diferencia de los humanos, que a menudo estamos influenciados por nuestras emociones, intereses personales o debilidades, Dios actúa siempre con rectitud. No hay sombra de corrupción en Él, y eso lo hace digno de nuestra adoración y confianza. Su perfección moral nos desafía a buscar la santidad y a reflejar su carácter en nuestras vidas. Finalmente, el versículo declara que Dios es justo y recto. Estas palabras subrayan la integridad de su gobierno sobre el universo. Él nunca comete errores ni toma decisiones equivocadas. Todo lo que hace está alineado con su naturaleza santa y perfecta. Esto nos invita a someternos a su voluntad, sabiendo que su camino es siempre el mejor, incluso cuando no lo entendemos. Vivir bajo la guía de un Dios justo y recto nos da la seguridad de que estamos en las manos más sabias y amorosas. Este versículo es un recordatorio poderoso de quién es Dios y de cómo podemos encontrar en Él nuestra estabilidad, seguridad y esperanza. Nos invita a descansar en su fidelidad, a confiar en su justicia y a someternos a su voluntad perfecta. Cuando enfrentemos desafíos, cuando nos sintamos abrumados por la injusticia o confundidos por las circunstancias, recordemos que Él es la roca, nuestra fundación inamovible. Todo lo que Él hace es perfecto, y en sus caminos siempre encontramos justicia y verdad. Su fidelidad es nuestra garantía, y su rectitud es nuestro ejemplo. Vivir bajo la sombra de este Dios justo y santo transforma nuestra perspectiva y nos llena de confianza y propósito en cada paso de nuestra vida. Versículo 6, Salmos, capítulo 9, versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Este versículo nos presenta una verdad que trae tanto consuelo como reverencia. Dios juzgará al mundo con justicia. Vivimos en un mundo donde la injusticia parece prevalecer.
donde las personas son tratadas de manera desigual y las decisiones humanas a menudo están marcadas por corrupción, parcialidad o ignorancia. Pero este pasaje nos asegura que, al final, Dios traerá justicia perfecta. Su juicio no se basa en apariencias ni en opiniones, sino en la verdad absoluta. Él ve más allá de lo superficial, más allá de lo que los humanos somos capaces de comprender, y juzga con una claridad que solo el Creador del universo puede tener. La justicia de Dios no se parece a la justicia humana. Nosotros a menudo juzgamos basándonos en lo que vemos o en nuestras experiencias limitadas, pero Dios juzga desde una perspectiva eterna, con conocimiento completo de los corazones y las intenciones. Esto significa que no solo se ocupa de los actos externos, sino también de las motivaciones detrás de ellos. Para algunos, esto puede parecer intimidante, pero para aquellos que buscan vivir en rectitud, es un recordatorio esperanzador de que nada de lo que hagamos por amor a Dios pasará desapercibido. Su justicia no es solo punitiva, también es restauradora y redentora. El pasaje continúa diciendo que Dios juzgará a los pueblos con rectitud. Esto nos recuerda que su juicio no es exclusivo para algunos, sino que abarca a todas las naciones, culturas y personas. En un mundo dividido por fronteras, prejuicios y desigualdades, este versículo declara que todos seremos tratados con equidad ante el tribunal de Dios. No importa nuestra posición social, riqueza o influencia, ante Él todos somos iguales. Esta verdad nos llama a vivir con humildad, reconociendo que nuestras divisiones humanas no tienen lugar en el reino de Dios, donde su justicia es imparcial y perfecta. Saber que Dios juzgará con justicia nos da esperanza en medio de la injusticia terrenal. A veces parece que los malvados prosperan y los justos sufren. Pero este versículo nos asegura que Dios tiene la última palabra. Aunque su juicio puede parecer tardar desde nuestra perspectiva, su tiempo es perfecto. Él no olvida las lágrimas de los inocentes ni los sufrimientos de los oprimidos. Cada acto de maldad será confrontado y cada acto de bondad será recompensado. Vivimos con la confianza de que el día llegará cuando toda injusticia será corregida y toda verdad será revelada. El juicio de Dios también nos llama a examinar nuestras propias vidas. Es fácil pensar en su justicia como algo dirigido hacia los demás, especialmente hacia aquellos que nos han hecho daño o que viven en pecado abierto. Pero este versículo nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos si estamos viviendo conforme a la justicia y la rectitud de Dios. No se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente su voluntad en nuestras decisiones diarias. ¿Estamos tratando a los demás con amor y compasión? ¿Estamos actuando con integridad en todo lo que hacemos? Estas preguntas nos ayudan a alinearnos con el estándar de justicia divina. Este llamado a vivir en justicia y rectitud no es algo que podamos cumplir por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para discernir lo que es correcto y la gracia de Dios para caminar en sus caminos. Cuando buscamos su presencia y permitimos que transforme nuestros corazones, nuestras vidas se convierten en un reflejo de su justicia. Esto no significa que seremos perfectos, pero sí que nuestro deseo será agradar a Dios y vivir de acuerdo con su verdad. El juicio de Dios también tiene un propósito redentor. No es simplemente un acto de castigo, sino una manera de restaurar el orden que el pecado ha distorsionado. En su justicia, Dios trae reconciliación, paz y esperanza. Este versículo nos recuerda que su juicio no es algo que debamos temer si vivimos bajo su gracia, sino algo que debemos anhelar, porque significa que su reino de justicia finalmente será establecido. Al reflexionar en este pasaje, somos llamados a confiar en el carácter justo y recto de Dios. En un mundo lleno de caos y corrupción, podemos descansar en la certeza de que Él gobernará con justicia perfecta. Esto no solo transforma nuestra perspectiva sobre el futuro,
sino que también nos motiva a vivir vidas que reflejen su justicia aquí y ahora. Tratemos a los demás con la misma rectitud y compasión que deseamos recibir de Dios, confiando en que su juicio final traerá la restauración que tanto anhelamos. Vivamos con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que el Rey de Reyes, el Juez justo, traerá su justicia a cada rincón de la tierra. Versículo 7, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Este versículo nos lleva a una profunda reflexión sobre el juicio final de Dios, recordándonos que nada de lo que hacemos queda fuera de su conocimiento. Todo, absolutamente todo, será llevado ante su tribunal. Esto incluye nuestras acciones visibles, esas que los demás pueden ver, pero también las cosas ocultas, aquellas que pensamos que nadie conoce. Dios, en su infinita justicia y conocimiento, ve más allá de las apariencias, más allá de nuestras palabras, más allá de las máscaras que usamos. Esto puede ser una verdad inquietante para algunos, pero también es profundamente liberadora. Vivimos sabiendo que nuestra vida está en manos de un juez perfecto que no se deja engañar. El hecho de que Dios traerá toda obra a juicio nos desafía a vivir con integridad. No podemos separar nuestra vida pública de nuestra vida privada, porque ante Dios ambas son igualmente importantes. Lo que hacemos en secreto importa, quizás incluso más que lo que hacemos delante de los demás. Es en esos momentos de soledad, cuando nadie nos observa, donde se prueba realmente nuestro carácter. Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestras motivaciones, sobre si nuestras acciones están alineadas con la voluntad de Dios, o si estamos tratando de impresionar a los demás mientras descuidamos nuestro corazón. La frase, sea bueno o sea malo, nos recuerda que el juicio de Dios no es solo para castigar, sino también para recompensar. Dios es justo y no olvida ningún acto de bondad, no importa cuán pequeño o insignificante parezca. Cada vez que ayudamos a alguien, perdonamos una ofensa o actuamos con amor y compasión, Dios lo ve y lo valora. Esto nos anima a continuar haciendo el bien, incluso cuando no recibimos reconocimiento de los demás. Al final, no importa si nuestras acciones son aplaudidas aquí en la tierra, porque lo que realmente importa es el juicio de Dios. Por otro lado, este pasaje también nos advierte sobre las consecuencias del mal. Vivimos en un mundo donde a veces parece que las malas acciones quedan impunes, donde los injustos prosperan y los honestos sufren. Pero este versículo nos asegura que no hay injusticia que quede sin respuesta. Todo pecado será confrontado. Todo daño será reparado. Esto no solo nos da esperanza en medio de la injusticia, sino que también nos llama a arrepentirnos de nuestras propias fallas. Si sabemos que todo será llevado a juicio, debemos examinar nuestras vidas y pedir a Dios que nos muestre las áreas donde necesitamos cambiar. El juicio de Dios no es algo que debamos temer si vivimos bajo su gracia. Sí, es una advertencia, pero también es un llamado a vivir en santidad, a tomar nuestras decisiones con seriedad y a considerar las consecuencias eternas de nuestras acciones. La gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y ponen su confianza en Él. Este versículo no solo habla de juicio, sino también de redención, porque a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Él llevó nuestros pecados en la cruz para que podamos presentarnos ante el juicio divino con confianza, sabiendo que hemos sido limpiados por su sangre. Vivir con esta verdad en mente transforma nuestra perspectiva sobre la vida. Nos hace conscientes de que cada día es una oportunidad para glorificar a Dios, para elegir lo correcto, para amar y servir a los demás. También nos ayuda a dejar de lado el miedo al juicio humano, porque sabemos que al final solo el juicio de Dios importa. No necesitamos preocuparnos por lo que piensan los demás o por cómo nos juzgan,
porque nuestro valor y nuestra identidad están en Dios, no en las opiniones de las personas. Este versículo también nos recuerda que Dios no solo juzgará nuestras acciones, sino también nuestras intenciones. Esto puede ser tanto una advertencia como un consuelo. A veces hacemos cosas buenas con motivos equivocados, buscando atención o reconocimiento, y Dios lo ve. Pero también hay momentos en los que nuestras acciones no son comprendidas por los demás, cuando nuestras intenciones son malinterpretadas o nuestras buenas obras pasan desapercibidas. Saber que Dios conoce nuestros corazones nos da paz, porque Él juzgará con justicia perfecta. Finalmente, este pasaje nos invita a vivir con una perspectiva eterna. En lugar de enfocarnos en lo temporal, en las cosas que no tienen valor eterno, debemos concentrarnos en lo que realmente importa: amar a Dios, obedecer su palabra y vivir para su gloria. Al hacerlo, no solo estamos preparándonos para el juicio final, sino también experimentando una vida llena de propósito y significado aquí y ahora. Porque al final, cada obra será llevada a juicio y nuestra recompensa será estar con el Dios justo y fiel por toda la eternidad. Versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde por lo hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo nos confronta con una realidad que, aunque solemos evitar, es ineludible. Todos, sin excepción, compareceremos ante el tribunal de Cristo. No importa nuestra posición social, nuestras riquezas o nuestros logros, llegará el día en que estaremos frente a Él para rendir cuentas de todo lo que hemos hecho mientras vivíamos en este cuerpo. Esta verdad debería ser una guía constante en nuestras vidas, recordándonos que cada acción, cada palabra y cada decisión tienen un peso eterno. Vivimos en un mundo que nos distrae con lo temporal, pero este pasaje nos llama a enfocarnos en lo eterno. El tribunal de Cristo no es un lugar de condenación para los creyentes, sino un momento de evaluación. No se trata de determinar si somos salvos o no, porque la salvación es un regalo gratuito de Dios a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, sí es el lugar donde nuestras obras serán examinadas, donde lo que hemos hecho con los dones, talentos y oportunidades que Dios nos dio será revelado. Es un recordatorio de que nuestra vida tiene un propósito mayor y que estamos llamados a vivir de una manera que glorifique a Dios y beneficie a los demás. La frase "cada uno reciba lo que le corresponde" subraya la justicia perfecta de Dios. A diferencia de los sistemas humanos que pueden ser corruptos o injustos, el tribunal de Cristo no cometerá errores. Él juzgará con absoluta equidad, recompensando a cada uno según sus obras. Esto nos llena de esperanza porque sabemos que nuestras buenas acciones, incluso las más pequeñas y las que nadie más notó, serán reconocidas por Dios. Pero también nos desafía, porque nos recuerda que nuestras malas decisiones, nuestras omisiones y nuestras acciones egoístas también tendrán consecuencias. Este versículo también nos llama a reflexionar sobre cómo usamos el tiempo que tenemos en este cuerpo. La vida es breve, y aunque a veces vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, cada día es una oportunidad para sembrar en lo eterno. ¿Estamos usando nuestro tiempo para servir a Dios y a los demás? ¿Estamos invirtiendo en relaciones, en actos de amor y en compartir el Evangelio? ¿O estamos gastando nuestra vida en cosas que no tienen valor eterno? Este pasaje nos invita a evaluar nuestras prioridades y a asegurarnos de que estamos viviendo con un propósito que trasciende lo terrenal. El juicio ante el tribunal de Cristo también nos recuerda la importancia de nuestras motivaciones. No se trata solo de lo que hacemos, sino del por qué lo hacemos. Dios no solo evalúa nuestras acciones, sino también el corazón detrás de ellas. A veces podemos hacer cosas buenas por razones equivocadas, buscando reconocimiento o aprobación humana. Pero en el tribunal de Cristo, nuestras verdaderas intenciones serán reveladas.
Esto no es para desanimarnos, sino para motivarnos a vivir con autenticidad e integridad, sabiendo que Dios ve todo y que lo que realmente importa es agradarle a Él. La mención de sea bueno o sea malo nos recuerda que todas nuestras acciones tienen un impacto, ya sea positivo o negativo. Esto no significa que los creyentes pierdan su salvación por sus malas acciones, pero sí que nuestras decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Vivimos en un tiempo de gracia, pero esa gracia no debe ser una excusa para vivir de manera descuidada o egoísta. En cambio, debe ser una motivación para buscar la santidad, para obedecer a Dios y para hacer su voluntad en todo lo que hacemos. El tribunal de Cristo también nos da esperanza. Saber que Dios es justo y que su juicio será perfecto nos permite descansar en su soberanía. A veces en este mundo, nuestras buenas acciones pasan desapercibidas o incluso son malinterpretadas. Pero en el tribunal de Cristo todo será aclarado. Dios recompensará cada acto de amor, cada sacrificio y cada momento en que pusimos a otros antes que a nosotros mismos. Este es un incentivo para perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos o cuando nuestras obras parecen no ser valoradas por los demás. Este versículo es un llamado a vivir con una perspectiva eterna. Nos invita a recordar que esta vida es solo una preparación para la eternidad, un tiempo en el que podemos sembrar para cosechar en el reino de Dios. Nos recuerda que no estamos aquí por casualidad, sino con un propósito divino, y que un día daremos cuenta de cómo hemos vivido. Esto no es algo que deba llenarnos de miedo, sino de reverencia y compromiso. Es una oportunidad para realinear nuestras vidas con los propósitos de Dios y asegurarnos de que estamos caminando en su voluntad. Cuando pensamos en el tribunal de Cristo, no deberíamos verlo con temor, sino con gratitud. Gratitud porque servimos a un Dios que es justo, fiel y lleno de gracia. Gratitud porque tenemos la oportunidad de vivir para su gloria y de recibir su recompensa. Y es fácil olvidarse de nuestra necesidad de descanso, de recargar nuestro interior. Dios, que nos conoce, nos ofrece un lugar de descanso. En la Biblia vemos ejemplos como el Salmo 23, donde Dios es descrito como un pastor que lleva a sus ovejas a descansar en pastos verdes, o el día de reposo, un tiempo que Dios estableció específicamente para que su pueblo descansara y se conectara con Él. Dios es nuestro refugio, ese lugar donde podemos descansar. Imagina por un momento que tomas unos minutos solo para estar en su presencia, sin pensar en nada más. Solo descansar, respirar y decirle a Dios todo lo que llevas dentro. Es como si estuvieras dejando tus cargas en un lugar seguro, donde no tienes que preocuparte por ellas. Ahí, en ese momento de descanso con Él, es donde encontramos paz. Así que, si estás agotado, si sientes que llevas más peso del que puedes soportar, acepta esta invitación. Dios está esperando que te acerques, que le entregues tus cargas y encuentres el descanso que tu alma necesita, porque Él es fiel para darnos el alivio y la paz que no encontramos en ningún otro lugar. Número 7. Paz en la tormenta, el poder de fijar nuestros pensamientos en Dios. Isaías 26, versículo 3. Dios nos da una promesa que vale la pena atesorar en Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es una paz completa, una paz que no depende de si todo en nuestra vida está perfecto o si las cosas están saliendo bien. No. Esta paz es tan profunda que puede estar presente incluso en medio de la tormenta. Es el tipo de paz que todos necesitamos, especialmente cuando nos enfrentamos a esos días donde parece que todo se desmorona o cuando nuestras mentes están llenas de preocupaciones y ansiedades. Pero, ¿cómo logramos esa paz completa que Dios promete? Esa paz llega cuando nuestros pensamientos están fijos en Él, cuando decidimos confiar en Él a pesar de las circunstancias. Es una paz que tiene condiciones,
mantener nuestra mente enfocada en Dios y confiar en su poder, en su bondad. Esa confianza es lo que nos da estabilidad, y cuando estamos firmes en Dios, nuestras mentes dejan de ser un lugar de caos y ansiedad para convertirse en un espacio de tranquilidad. Dios promete paz, pero esa paz no es automática, es el resultado de una decisión consciente de poner nuestra mente y nuestra fe en Él. Los pensamientos tienen un poder enorme sobre nuestras emociones y nuestras decisiones. Lo que pensamos afecta cómo nos sentimos y cómo actuamos. Si permitimos que la ansiedad y los miedos ocupen nuestra mente, naturalmente nuestra paz se va. Pero aquí está la buena noticia. Podemos elegir en qué enfocarnos. Podemos decidir que, en lugar de pensar en todo lo que podría salir mal, vamos a pensar en las promesas de Dios, en su fidelidad, en todas las veces que ha estado ahí para nosotros. Podemos renovar nuestra mente al elegir pensamientos que nos acerquen a Él y nos recuerden su amor y cuidado. Para mantener nuestra mente en Dios, hay pasos prácticos que podemos dar. La meditación en su palabra es clave. Tomarnos unos minutos al día para reflexionar en las Escrituras, leer un versículo, repetirlo, dejar que sus palabras se graben en nuestra mente. También está la oración, que es una conversación continua con Dios, donde le contamos nuestras luchas y le pedimos que renueve nuestro pensamiento. Y la alabanza y adoración son poderosas, porque al enfocarnos en sus atributos, en su grandeza, nuestros problemas se ven mucho más pequeños en comparación con su poder. Cuando nuestra mente está en Dios, los beneficios son reales y profundos. Experimentamos una estabilidad emocional que nos permite vivir con menos altibajos, con menos ansiedad. Ya no nos dejamos llevar por las preocupaciones como antes, porque sabemos que Dios está en control. La claridad mental también aumenta. Cuando nuestros pensamientos están en Él, tomamos decisiones con más sabiduría, con más calma, y nuestra fe se fortalece, porque al ver cómo Él obra en nuestras vidas, nuestra confianza en Él crece, y eso nos permite enfrentar cada día con seguridad. Claro, hay desafíos. La vida diaria está llena de distracciones que intentan alejarnos de Dios. La tecnología, el trabajo, las responsabilidades, todo eso compite por nuestra atención. Pero podemos hacer ajustes, identificar qué cosas nos alejan de Dios y encontrar formas de minimizarlas. También están los pensamientos negativos, esas ideas que a veces nos asaltan y nos hacen dudar. Pero podemos reemplazarlos con verdades bíblicas, recordando que Dios está con nosotros, que nos ama, que tiene un propósito para nosotros. La persistencia es fundamental, no es fácil, y habrá días en que se nos haga más difícil mantener la mente en Él, pero vale la pena el esfuerzo. La Biblia está llena de ejemplos de paz en medio de la adversidad. Daniel en el foso de los leones es uno de ellos. A pesar del peligro que lo rodeaba, él confió en Dios, y esa confianza fue su paz. O Jesús calmando la tormenta en el mar, mostrándonos que no importa cuán fuerte sea la tormenta, Él tiene autoridad sobre todas las circunstancias. Estos ejemplos nos recuerdan que la fe en Dios no solo nos da paz a nosotros, sino que también tiene el poder de calmar a otros a nuestro alrededor. Cuando vivimos con esa paz, influimos positivamente en las personas que nos rodean, resolvemos conflictos de manera pacífica y demostramos que nuestra confianza está puesta en algo que va más allá de las circunstancias. Dios es como un ancla para nuestra mente. Cuando todo parece tambalearse, Él nos mantiene firmes, nos da estabilidad. Te invito a que hagas una pequeña pausa ahora mismo, a que cierres tus ojos y te tomes un minuto para pensar en un pasaje bíblico que te haya dado paz en el pasado. Deja que esas palabras llenen tu mente y experimenta cómo, al enfocarte en Dios, sientes calma, seguridad, porque al final la paz que todos anhelamos viene de Él y solo de Él. Número 8. El bien en todas las cosas, encontrando propósito en cada situación. Romanos 8, versículo 28.
Dios nos da una promesa increíble en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Piensa en lo profundo que es esto. No es que algunas cosas, las más bonitas o fáciles, trabajen para nuestro bien. Es que todas, absolutamente todas las cosas, ayudan a bien para quienes le aman. Esto nos da una certeza, una confianza que va más allá de lo que podemos ver o entender. No siempre es fácil, claro. Hay momentos donde la vida duele, donde nada parece tener sentido y nos preguntamos por qué algo tan difícil podría ser para nuestro bien. Pero aquí está la clave. Esta promesa es para los que aman a Dios, para aquellos que están viviendo de acuerdo a su propósito. Dios tiene un plan específico para cada uno, y cuando confiamos en su amor y en su sabiduría, podemos encontrar paz en medio de cualquier tormenta. Cuando la Biblia dice todas las cosas, realmente quiere decir todas. Eso incluye tanto lo bueno como lo malo, los días de alegría y los de dolor, las victorias y las derrotas. Es fácil ver el bien en las bendiciones, en los momentos de éxito o cuando las cosas van según nuestro plan. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos dificultades, cuando las puertas se cierran o cuando algo que esperábamos se derrumba? Ahí es cuando esta promesa se vuelve un ancla. Dios no desperdicia nada. Incluso las experiencias más dolorosas y los fracasos más profundos pueden ser transformados para nuestro crecimiento, para enseñarnos, para llevarnos a un nivel de madurez que no habríamos alcanzado de otra manera. A veces, el bien que Dios está obrando no es el que esperábamos, pero podemos confiar en que Él ve el cuadro completo, que sabe exactamente lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Piénsalo de esta manera: las dificultades pueden fortalecer nuestra fe, los fracasos pueden enseñarnos lecciones valiosas y las bendiciones son recordatorios de su fidelidad. Cada situación tiene un propósito. Y cuando miramos las cosas desde esta perspectiva, podemos ver que Dios usa incluso lo más inesperado para bien. Recuerda la historia de Job. Él perdió todo lo que tenía, sufrió más de lo que podemos imaginar, pero al final Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Job no comprendía el propósito detrás de su dolor en el momento, pero Dios estaba usando cada situación para su bien y para mostrar su poder. Para reconocer el bien en cada situación, necesitamos adoptar la perspectiva de Dios. No se trata solo de mirar las cosas de manera positiva. Se trata de pedirle a Dios que nos permita ver nuestras experiencias desde su punto de vista. A veces, solo con el tiempo logramos entender el propósito detrás de ciertas pruebas, pero mientras tanto podemos agradecer, incluso en las dificultades. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver el lado positivo y a encontrar paz en medio de la tormenta. Y a través de la reflexión podemos preguntarnos: ¿qué quiere enseñarme Dios en este momento? ¿Cómo puede esto moldearme para ser una mejor persona? Vivir conforme al propósito de Dios es más que solo recibir bendiciones. Es una decisión diaria de buscar su voluntad y obedecer su dirección, incluso cuando no comprendemos el camino. Él nos ha llamado para algo grande y cada paso que tomamos en obediencia es una parte de ese propósito. Confiar en su dirección significa seguir adelante, aun cuando el camino parece confuso, sabiendo que Dios está orquestando cada detalle para un bien mayor. Por supuesto, no siempre es fácil ver el bien cuando estamos en medio del dolor. El sufrimiento puede nublar nuestra visión y hacernos sentir que todo está perdido. La impaciencia nos hace querer respuestas rápidas y tendemos a enfocarnos en lo negativo, en lo que falta o en lo que no salió como queríamos. Pero en esos momentos es cuando necesitamos recordar la promesa de Romanos 8:28. Dios está obrando, incluso en la espera, incluso en el silencio. La Biblia nos da numerosos testimonios de personas que experimentaron esta verdad.
Piensa en José, que fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y alejado de su familia. Pero cada experiencia difícil lo llevó a una posición en la que pudo salvar a toda una nación del hambre. Su sufrimiento tenía un propósito mayor. Así también, en nuestras vidas, las pruebas pueden tener un impacto más allá de lo que imaginamos. Y en este camino no estamos solos. La comunidad de fe es esencial. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe nos permite recibir apoyo, compartir nuestras experiencias y animarnos mutuamente. A veces, alguien más puede ver el bien en nuestra situación cuando nosotros no lo logramos, y sus palabras nos pueden dar la fortaleza para seguir adelante. Imagina que tu vida es como un rompecabezas. Cada pieza, incluso las más oscuras y difíciles, es necesaria para completar el cuadro. A veces no vemos cómo una pieza encaja, pero Dios ya tiene el diseño final en su mente. Así que hoy te pregunto, ¿cómo podría Dios estar usando tu situación actual para algo bueno? Aunque no lo veas ahora, confía en que Él está orquestando cada pieza para tu bien. Número 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, versículo 7. Cuando Dios nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, en 1 Pedro 5, 7, no solo nos está ofreciendo un consejo, nos está dando una salida, una liberación genuina de todo ese peso que llevamos. Imagina que cada preocupación que tienes, cada miedo, cada duda, es como una mochila pesada que llevas a diario. Puede ser que en algún momento logres llevarla sin tanto problema, pero cuando pasa el tiempo y las cargas se acumulan, te das cuenta de que necesitas soltarla. Y aquí está la clave. Dios no nos pide que llevemos esas cargas solos. Él nos dice, dámelas, yo me encargo, déjalas conmigo. Echar nuestra ansiedad sobre Dios es una acción intencional. No es solo una idea o un deseo, es un acto de decir, Dios, esto ya no puedo cargarlo solo, aquí te lo entrego. Y la palabra toda en este versículo es importante. Dios no quiere que nos guardemos las preocupaciones pequeñas o que le entreguemos solo las cargas más grandes. Quiere que le demos todo, sin reservas. Esto es una transferencia de carga, un momento en el que conscientemente decidimos pasarle a Dios lo que nos preocupa, porque Él está dispuesto a llevarlo, y no solo porque pueda, sino porque quiere, porque Él tiene cuidado de nosotros, y ese cuidado es real, cercano, constante. A veces pensamos que nuestras preocupaciones son pequeñas o insignificantes para Dios, pero eso no es verdad. Él se preocupa genuinamente por cada detalle de nuestra vida. Su amor es tan grande que no depende de cuán bien o mal nos sintamos, ni de si estamos en nuestros mejores momentos. Dios siempre tiene cuidado de nosotros, nos escucha y nos comprende, incluso cuando no sabemos cómo expresar lo que nos pesa. Su fidelidad es comprobada, lo hemos visto actuar en el pasado y podemos confiar en que lo hará de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos echar nuestra ansiedad en Él? La oración es uno de los medios más poderosos. No tiene que ser una oración perfecta, solo tiene que ser honesta. A Dios le importa lo que tienes que decirle, cada detalle, cada pensamiento. No hay nada tan pequeño que Él no pueda atender, ni nada tan grande que Él no pueda manejar. Después de expresarle nuestras preocupaciones, viene un paso fundamental, la fe activa. Creer que Dios realmente está tomando esas cargas, que en el momento en que las mencionamos, Él ya está actuando. Y esto no es un evento único, es una entrega continua. Cada día, cada vez que algo nos agobie, podemos hacerlo de nuevo. Es un hábito que trae alivio y paz. Al confiar en Dios de esta manera, experimentamos cambios reales. Nos aliviamos del estrés que tanto afecta a nuestra mente y nuestro cuerpo. Esa tensión que cargamos disminuye cuando sabemos que no estamos solos, que Dios está a cargo. La paz interior que sentimos al soltar nuestras ansiedades en sus manos nos permite vivir de una manera más tranquila, más segura. Y aunque no lo pensemos, nuestro bienestar físico
también mejora. La ansiedad y el estrés tienen un impacto en nuestra salud, pero cuando decidimos entregarle a Dios nuestras preocupaciones, vemos los beneficios en todas las áreas de nuestra vida. Claro, no siempre es fácil. Tenemos esa tendencia a querer retomar las cargas, a pensar que tenemos que resolverlo todo por nosotros mismos. A veces dudamos, nos invaden los temores y sentimos que necesitamos estar en control. Pero aquí es donde la palabra de Dios nos fortalece. Recordar que Él es fiel, que está con nosotros, que nunca nos deja, es lo que nos permite soltar y confiar de verdad. La ansiedad es algo natural. Todos la experimentamos en algún momento. Es una reacción humana a las dificultades de la vida. Pero, aunque sea común, no estamos destinados a vivir constantemente en ese estado. Dios nos ha dado una salida, una manera de liberarnos de esas cargas y vivir en paz. La comunidad de fe es también una ayuda increíble en este proceso. Cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes, cuando permitimos que oren por nosotros, encontramos un apoyo que nos sostiene en los momentos difíciles. La oración intercesora es a donde otros presentan nuestras necesidades ante Dios. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que otros están luchando a nuestro lado. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní, enfrentando una situación de angustia profunda. Él también experimentó ansiedad, y su respuesta fue orar, buscar la ayuda de su Padre Celestial. David, en los Salmos, es otro ejemplo. En medio de su angustia, repetía su confianza en Dios, confiaba que Él lo sostendría. Así que hoy te invito a imaginar una mochila llena de todas tus preocupaciones. Ahora en oración, toma esa mochila y entrégasela a Dios. Dile lo que te preocupa, cada detalle, y confía en que Él está ahí, que su amor y cuidado no fallan. Echa toda tu ansiedad sobre Él y experimenta el alivio y la paz que solo su cuidado constante puede darte. Número 10. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, versículo 3. Cuando la Biblia dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados en Proverbios, nos está dando una clave fundamental para la vida. Esta invitación de Dios no es solo un buen consejo, es una estrategia para encontrar estabilidad y claridad en medio de nuestras decisiones y proyectos. Encomendar nuestras obras significa tomar cada plan, cada idea, cada acción que nos proponemos hacer y decirle a Dios, Señor, te lo entrego, haz tu voluntad. Y es una entrega activa, no pasiva. No es solo dejarlo todo a la suerte o esperar sin hacer nada. Es trabajar, hacer nuestra parte, pero con la disposición de que sea Dios quien guíe y dirija el rumbo. Nuestras obras abarcan cada aspecto de nuestra vida diaria. Nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras metas personales, hasta las tareas que parecen pequeñas y rutinarias. Todo esto forma parte de nuestras obras y cuando las encomendamos al Señor, le estamos dando el lugar que merece en cada área. Estamos reconociendo que, aunque tengamos habilidades y conocimientos, necesitamos su guía, su dirección y su sabiduría. Confiar en Dios con nuestras obras es decir, Dios, sé que mis esfuerzos son importantes, pero necesito que tú seas el que los dirija. Esta confianza nos permite descansar, sabiendo que no llevamos la carga solos. ¿Y qué sucede cuando realmente encomendamos nuestras obras a Dios? El versículo nos lo explica. Nuestros pensamientos serán afirmados. En otras palabras, obtenemos claridad. Dios nos alinea, nos ayuda a pensar con propósito, a entender qué es lo que realmente vale la pena y lo que debemos dejar ir. Nuestros planes dejan de ser inestables o inciertos y se establecen con firmeza. Esa es una paz que solo puede venir de Dios, porque cuando confiamos en que Él lleva el timón, nuestras dudas y ansiedades disminuyen. Nos sentimos menos inquietos y más seguros, porque sabemos que, pase lo que pase, Dios está en control. Entonces, ¿cómo podemos realmente encomendar nuestras obras al Señor? Empieza con la oración deliberada.
Antes de lanzarnos en cualquier tarea, tómate un momento para hablar con Dios, para presentarle tus planes y pedir su guía. Este simple acto de reconocerlo es poderoso. Luego, hazte una pregunta clave. ¿Mis acciones están alineadas con los principios de Dios? Este es un filtro para asegurar que lo que estamos haciendo esté en armonía con su voluntad. Y finalmente, una vez que hemos orado y alineado nuestras acciones, viene la obediencia. Si sentimos que Dios nos muestra una dirección, es nuestra parte seguirla con fidelidad y confiar en que Él completará lo que nosotros no podemos. Al encomendar nuestras obras a Dios, experimentamos beneficios reales. Recibimos dirección divina, Dios nos muestra el mejor camino, nos ayuda a ver lo que no podíamos ver solos. Experimentamos un éxito que va más allá de lo material. Un éxito que se mide en paz, crecimiento espiritual y propósito. Y esto renueva nuestra confianza. Cada vez que vemos a Dios actuar, cada vez que experimentamos su intervención en nuestros proyectos, nuestra fe se fortalece y sentimos aún más seguridad para seguir entregándole nuestras obras. Claro, no siempre es fácil. Muchas veces queremos tener el control total, planificar cada detalle y asegurarnos de que todo salga como esperamos. Pero encomendar nuestras obras significa soltar ese control, confiar en que Dios sabe lo que es mejor. Y también está la impaciencia. Queremos que las cosas se resuelvan ya, que los planes se cumplan a nuestro ritmo. Sin embargo, Dios nos invita a ser pacientes, a esperar en su tiempo, que es perfecto. Las dudas también pueden surgir y en esos momentos necesitamos acudir a la palabra, recordar las promesas de Dios y dejar que su verdad fortalezca nuestra fe. Es importante entender que los planes de Dios son superiores a los nuestros. Nuestra perspectiva es limitada, solo vemos una pequeña parte del panorama. Pero Dios ve el cuadro completo, sabe lo que necesitamos y lo que nos conviene. Esto significa que, a veces, nuestros planes necesitarán ajustes y debemos estar dispuestos a aceptarlos. Porque aunque no lo comprendamos de inmediato, cada cambio que Dios hace es para nuestro bien. Piensa en la historia de Nehemías, quien tenía una gran misión: reconstruir los muros de Jerusalén. Antes de actuar, él oró, ayunó y encomendó su obra a Dios. El resultado, Dios le dio favor y éxito en su misión. O el apóstol Pablo, que planificaba sus viajes misioneros, pero siempre estaba abierto a la guía de Dios. Muchas veces sus planes cambiaron, pero eso lo llevó a lugares donde su mensaje era más necesario. Cuando encomendamos nuestras obras a Dios, también impactamos nuestras relaciones y nuestro entorno. Nuestras decisiones se vuelven más sabias, actuamos con integridad y nuestra vida se convierte en un testimonio de fe que inspira a otros. Quienes nos rodean ven nuestra confianza en Dios y se sienten alentados a confiar también. Dios es como ese GPS que siempre sabe cuál es la mejor ruta, incluso cuando nosotros no entendemos el camino. Nos invita a seguir su dirección, a confiar en que cada paso está guiado por su amor y su sabiduría. Así que, ¿qué proyectos, qué metas o decisiones podrías encomendarle hoy? Entrega tus obras a Dios y experimenta la paz, la claridad y la dirección que solo Él puede darte. Número 11. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4, versículo 8. Dios nos da una invitación poderosa y directa en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta promesa es tan increíblemente sencilla, pero también profunda. Dios nos dice que basta con que demos un paso hacia Él y Él responderá de inmediato. No necesitamos tener todo resuelto, no necesitamos ser perfectos ni tener una fe inquebrantable. Solo necesitamos tener el deseo, el impulso sincero de acercarnos, y Él estará ahí, acercándose a nosotros con amor y sin condiciones. Es un recordatorio de que la relación con Dios no es una calle de un solo sentido, es recíproca. Él nos espera, siempre dispuesto a recibirnos y caminar a nuestro lado. Acercarnos a Dios es una decisión intencional.
A veces pensamos que Dios está lejos, pero muchas veces somos nosotros quienes no nos hemos acercado. Esta invitación a acercarnos es una puerta abierta. Dios siempre está disponible, listo para hablar, escuchar y acompañarnos en cada paso de la vida. Tomar esa decisión implica acercarnos de manera activa, no esperando que el cambio venga de afuera. Dios nos asegura que cuando lo buscamos sinceramente, Él se deja encontrar. Él no esconde su rostro, no se mantiene distante. Si damos un paso, Él da 1000 hacia nosotros. Hay muchas formas de acercarnos a Dios, y todas ellas son importantes para construir esa relación. Una de las más poderosas es la oración y la meditación. En la oración no solo hablamos, también escuchamos, tomamos un momento para oír lo que Dios quiere decirnos. La lectura de la Biblia es otra herramienta esencial. Ahí es donde descubrimos su carácter, su voluntad, cómo piensa y cómo actúa. A través de la Biblia conocemos a un Dios que ama, que perdona, que es justo y compasivo. Y en la alabanza y adoración expresamos nuestro amor y gratitud, dejamos que nuestro corazón se rinda ante su grandeza. En esos momentos de adoración es como si nuestras almas se alinearan con el cielo, experimentando una conexión directa con Él. ¿Qué sucede cuando nos acercamos a Dios de verdad? La relación con Él transforma cada aspecto de nuestra vida. Comenzamos a conocerlo más profundamente y eso cambia cómo vemos todo. Nos damos cuenta de su amor incondicional, de su fidelidad y de que realmente desea lo mejor para nosotros. Esta cercanía nos transforma porque cuando pasamos tiempo con Dios, nuestra manera de pensar y de actuar cambia. Nos volvemos más compasivos, más pacientes, más fuertes. Él nos da dirección y sabiduría. Nos ayuda a tomar decisiones, a entender el propósito detrás de cada situación. Vivir cerca de Dios no significa que todo será fácil, pero sí nos da paz y claridad en cada paso. Sin embargo, sabemos que no siempre es fácil acercarse a Dios. La vida moderna está llena de distracciones. Hay tantas cosas que compiten por nuestra atención. La tecnología, el trabajo, el entretenimiento. Estos no son malos en sí mismos, pero pueden desviar nuestra atención si no somos cuidadosos. También está el sentimiento de indignidad. Muchas veces pensamos que no merecemos acercarnos a Dios, que nuestras fallas son demasiado grandes. Pero la verdad es que Dios nos ama tal como somos. Nuestro pecado y nuestra culpa no son barreras para Él, sino oportunidades para su gracia. Él nos invita a venir tal y como estamos, y su amor se encarga del resto. Cultivar esta relación requiere compromiso. No es algo de un día, sino una sobre las olas. O puedes echar un ancla y confiar en que te mantendrá firme. Las promesas de Dios son ese ancla. No eliminan la tormenta, pero te dan estabilidad en medio de ella. Esto es especialmente importante en tiempos de dificultad. Cuando la vida se pone dura, cuando las cosas no salen como planeamos, es fácil dudar, preguntarnos si Dios realmente está allí o si sus promesas se aplican a nosotros. Pero déjame decirte algo. Dios no es hombre para mentir. Sus promesas no están condicionadas a nuestras circunstancias. De hecho, es en esos momentos de dificultad cuando sus promesas brillan con más fuerza. Nos recuerdan que hay algo más grande que nuestras luchas, algo eterno. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso incluye los momentos difíciles, las pérdidas, las incertidumbres. Dios puede tomar cualquier situación, incluso la más oscura, y usarla para nuestro bien y su gloria. ¿No es eso asombroso? Incluso cuando no entendemos el cómo o el por qué, podemos confiar en que Él está obrando. Para fortalecer nuestra confianza en estas promesas eternas, hay cosas que podemos hacer. Primero debemos sumergirnos en su palabra. La Biblia es el recordatorio constante de lo que Dios ha prometido. Es fácil olvidar sus promesas cuando no las mantenemos frente a nosotros. Así que léelas, medítalas, memorízalas. Haz que formen parte de tu día a día. Segundo, ora.
La oración no solo es un momento para hablar con Dios, sino también para rendir nuestras preocupaciones y alinearnos con su voluntad. Es en la oración donde muchas veces encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, recuerda, reflexiona sobre los momentos en los que Dios ya ha sido fiel en tu vida. Cada uno de nosotros tiene testimonios de su fidelidad, aunque a veces los pasemos por alto. Cuando recordamos cómo Dios ha cumplido sus promesas en el pasado, nos es más fácil confiar en que seguirá siendo fiel en el futuro. Las promesas de Dios son eternas. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuánto cambien las cosas a nuestro alrededor, su palabra permanece. Así que hoy te animo a que te aferres a esa verdad. Vive cada día sabiendo que lo temporal pasará, pero lo eterno de Dios nunca lo hará. Confía en sus promesas, descansa en su soberanía y encuentra paz en el conocimiento de que estás en las manos de un Dios que nunca falla. Número 10. Isaías 41, versículo 10. Fortaleciendo nuestra confianza en las promesas eternas de Dios. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras de Isaías 41:10 son un recordatorio poderoso de que no importa lo que enfrentemos, Dios siempre está con nosotros. Pero déjame preguntarte algo, ¿realmente vivimos creyendo esto? Porque a menudo, cuando llegan las dificultades, el miedo toma el control. Y aquí está la clave de este versículo. Dios no solo promete estar presente, sino que también nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. Piensa en esto, la vida está llena de incertidumbres. Hay momentos en los que sentimos que todo a nuestro alrededor se desmorona. El trabajo, la familia, los sueños, todo parece estar fuera de control. Pero Isaías nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Dios nos dice, no temas. ¿Por qué? Porque su presencia es constante, no es temporal ni condicional. No depende de lo buenos que seamos o de cuán perfectos nos sintamos. Es una promesa que Él mismo ha hecho y que jamás romperá. Cuando Dios dice, yo estoy contigo, no es una frase vacía, es una declaración de su soberanía. Él está contigo no solo en los días buenos, cuando todo parece ir bien, sino también en los días oscuros, cuando todo parece perdido. Es como tener un amigo fiel que nunca te deja, que camina contigo incluso en el valle más profundo. Y esa presencia no es pasiva, es activa. Él no solo está contigo, sino que te da fuerza. Te esfuerzo, dice el Señor. En otras palabras, te equipa con todo lo que necesitas para enfrentar cualquier situación. Ahora, piensa en esas veces en las que te has sentido débil, agotado, sin fuerzas para seguir adelante. ¿Te has dado cuenta de que siempre hubo algo que te empujó a dar un paso más? Eso no fue casualidad. Fue Dios sosteniéndote con su diestra de justicia. Él no solo te observa desde lejos, sino que te sostiene, te levanta y te da estabilidad. Y eso no significa que los problemas desaparezcan mágicamente, pero sí significa que, en medio de ellos, tienes un fundamento firme. No estás solo. Es fácil olvidar esto cuando estamos atrapados en el caos. A veces, nuestra visión está tan limitada que no vemos el panorama completo. Pero déjame decirte algo, Dios lo ve todo. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Nosotros vemos fragmentos, pero Él ve el cuadro completo, y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que su plan es perfecto. Si estás luchando con el miedo o la ansiedad, hay prácticas que pueden ayudarte a aferrarte a esta promesa. La oración es una de ellas. Habla con Dios, cuéntale tus miedos, tus preocupaciones, entrégale todo eso que pesa en tu corazón. Él está esperando para cargarlo por ti. Además, sumérgete en su palabra. Isaías es solo una de las muchas promesas que nos aseguran su presencia constante. Memorízala, medítala, recítala cuando sientas que el miedo quiere tomar el control. Recuerda también reflexionar sobre los momentos en los que Dios ya ha sido fiel en tu vida. Estoy seguro de que si miras atrás, encontrarás evidencia de su presencia
y su ayuda en los momentos más difíciles. Esos testimonios son un recordatorio de que, si Él fue fiel antes, lo será nuevamente. Así que hoy te animo a vivir confiando en esta promesa. No importa lo que estés enfrentando, no temas. Dios está contigo. Su presencia es constante, su fuerza es suficiente y su justicia es inquebrantable. Él no te dejará. Aférrate a esa verdad y camina con confianza, sabiendo que estás en las manos de un Dios que nunca falla. Número 11, Mateo 13, versículo 34. Fortaleciendo nuestra confianza a través de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús son algo más que historias, son lecciones vivas, diseñadas para tocar nuestro corazón y transformarnos desde adentro. Mateo 13:34 dice que Jesús hablaba a las multitudes en parábolas, sin decir nada directamente. ¿Te has preguntado por qué? Es porque estas historias tienen una profundidad que va más allá de las palabras. Nos invitan a reflexionar, a mirar más allá de lo que parece obvio y a construir una confianza sólida en las promesas y los planes de Dios. Piensa en la parábola del sembrador. Jesús nos cuenta sobre un sembrador que lanza semillas en diferentes tipos de terreno: el camino, el suelo pedregoso, entre espinas y en buena tierra. Cada tipo de terreno representa la forma en que las personas reciben la palabra de Dios. A veces enfrentamos distracciones, dificultades o tentaciones que nos alejan de la verdad. Pero Jesús nos enseña que cuando dejamos que su palabra eche raíces en buena tierra, el crecimiento espiritual es inevitable. Aunque no siempre vemos los resultados de inmediato, podemos confiar en que Dios está trabajando, regando esa semilla en nuestro corazón. Ahora piensa en la semilla de mostaza, tan pequeña que casi no se puede ver, pero que crece y se convierte en un árbol enorme. Esta parábola nos recuerda que los comienzos humildes no son insignificantes. Lo pequeño en nuestras manos se convierte en algo grande en las manos de Dios. Esa idea también aplica a nuestra fe y confianza. Aunque al principio parezca frágil o débil, Dios la hace crecer. Él la fortalece siempre que se la entreguemos con humildad. ¿Y qué decir de la parábola de los talentos? Aquí vemos a un amo que confía sus bienes a sus siervos, cada uno con una cantidad diferente según su capacidad. Algunos trabajan diligentemente, multiplicando lo que se les ha dado, pero uno entierra su talento por miedo. ¿Cuántas veces hemos sido ese siervo temeroso, dudando de las capacidades que Dios nos ha dado? Jesús nos dice que confiemos en lo que hemos recibido y lo usemos para su gloria. Porque lo que Dios pone en nuestras manos no es para esconderlo, sino para multiplicarlo y bendecir a otros. Otra parábola que toca el corazón es la del buen samaritano. Aquí, Jesús rompe las barreras culturales y religiosas, mostrando que el verdadero amor y la verdadera confianza en Dios se reflejan en cómo tratamos a los demás. ¿De qué sirve decir que confiamos en Dios si no somos capaces de mostrar compasión? Este samaritano se detuvo, ayudó y cuidó a alguien que probablemente nunca podría devolverle el favor. Esa es la esencia de vivir confiando en el amor y la provisión de Dios. Y luego está la viuda persistente, quien, a pesar de enfrentar la indiferencia de un juez injusto, no dejó de pedir justicia. Su historia nos enseña la importancia de no rendirnos en la oración. ¿Cuántas veces dejamos de orar porque pensamos que Dios no nos escucha? Jesús nos asegura que Dios es mucho más justo y compasivo que cualquier juez humano. Si persistimos, si seguimos confiando, su respuesta llegará en el momento perfecto. Cada parábola nos enseña algo diferente sobre la confianza, ya sea que se trate de perseverar en medio de los desafíos, de usar los talentos que Dios nos ha dado, de amar y ayudar a los demás, o de no rendirnos en la oración. Todas apuntan a lo mismo. Dios es digno de confianza, nos llama a poner nuestra fe en acción, a vivir con una confianza práctica que no solo se queda en palabras, sino que transforma nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de ver el mundo.
Así que hoy, toma estas lecciones como una invitación. Mira tu vida y pregúntate, ¿estoy confiando realmente en Dios? ¿Estoy dejando que su palabra eche raíces en mi corazón? ¿Estoy usando lo que Él me ha dado para su gloria? No importa cuál sea tu respuesta, siempre hay espacio para crecer en esa confianza. Porque las parábolas de Jesús no solo fueron para quienes lo escucharon hace 2000 años, son para ti y para mí, aquí y ahora. Número 12. Hebreos 11. Fortaleciendo nuestra confianza a través de la fe. La fe, según Hebreos 11, es la garantía de lo que esperamos y la certeza de lo que no vemos. Es esa confianza profunda que nos impulsa a caminar hacia lo desconocido, creyendo que Dios tiene el control, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Es el fundamento de nuestra relación con Él, la base sobre la que descansan nuestras decisiones, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Pero, ¿cómo vivimos esa fe en un mundo lleno de incertidumbres? ¿Cómo mantenemos nuestra confianza en las promesas de Dios cuando las cosas no salen como esperamos? Abraham es el ejemplo perfecto de una fe activa y confiada. Dios le pidió que dejara todo lo que conocía para ir a una tierra que le mostraría. Sin mapa, sin garantías humanas, Abraham obedeció porque confiaba en la voz que lo guiaba. Luego, cuando Dios prometió que sería padre de multitudes, él y Sara estaban en una edad en la que la idea de tener hijos parecía absurda. Pero Abraham no miró las circunstancias, miró a Dios. Y cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac, su confianza era tan grande que creyó que Dios podía incluso resucitarlo si fuera necesario. Esa es la esencia de la fe. Actuar, avanzar, confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido, aunque las circunstancias digan lo contrario. José, por otro lado, tuvo que enfrentar la traición de sus propios hermanos, la esclavitud y la prisión injusta. Durante años parecía que su vida no tenía propósito. Pero José no dejó que las circunstancias definieran su fe. En cada etapa siguió confiando en que Dios tenía un plan mayor, y cuando llegó el momento, Dios lo elevó al segundo puesto de poder en Egipto, usándolo para salvar a una nación y a su propia familia. La historia de José nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando en silencio para cumplir su propósito. Moisés es otro ejemplo de cómo la fe transforma a alguien. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés tenía miedo, dudaba de su capacidad para liderar al pueblo de Israel. Pero Dios no lo llamó por sus habilidades, lo llamó por su plan. Moisés confió en la promesa de que Dios estaría con él, y esa fe lo llevó a enfrentar al faraón, a liderar a millones de personas y a ser un canal de milagros. Su historia nos muestra que nuestra fe en Dios puede superar nuestras inseguridades. La fe también se manifiesta en historias menos esperadas, como la de Rahab, una mujer con un pasado complicado que decidió confiar en el Dios de Israel. Escondió a los espías y gracias a su fe no solo salvó a su familia, sino que se convirtió en parte del linaje de Jesús. Su vida nos recuerda que la fe no discrimina. Transforma a cualquier persona que decida confiar en Dios. David, un joven pastor, confió en que el Dios que lo ayudó a derrotar osos y leones lo ayudaría a vencer a Goliat. Daniel, enfrentando la amenaza de un foso de leones, continuó orando porque sabía que Dios era fiel. En cada una de estas historias vemos que la fe no es solo un sentimiento, es una acción. Es tomar decisiones basadas en la certeza de que Dios está presente, es bueno y cumple lo que promete. Vivir con fe no significa que nunca dudaremos o enfrentaremos desafíos. Significa que, a pesar de las dudas y los desafíos, elegimos confiar en Dios. Y esa fe transforma todo: nuestra perspectiva, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Nos da paz en medio de la tormenta, fortaleza cuando nos sentimos débiles y esperanza cuando todo parece perdido. Para fortalecer nuestra fe, necesitamos practicarla, orar, leer la palabra.
recordar los momentos en que Dios ha sido fiel en nuestras vidas, compartir nuestros testimonios con otros, porque al hacerlo no solo fortalecemos nuestra fe, sino también la de quienes nos escuchan. La fe es un músculo que crece con el uso. Cuando enfrentamos la vida con una fe activa, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también nos convertimos en un reflejo del amor y la fidelidad de Dios para los demás. Entonces hoy, toma un momento para reflexionar. ¿Dónde necesitas ejercitar tu fe? ¿Qué promesas de Dios estás esperando que se cumplan? Recuerda que la fe no se trata de lo que puedes ver, sino de en quién confías. Y cuando confías en Dios, nunca caminarás solo. Número 13. Josué 1, versículo 8. Fortaleciendo nuestra confianza a través de la meditación bíblica. Josué es un recordatorio poderoso de que la clave para prosperar y tener éxito no está en nuestras habilidades humanas, sino en la meditación constante en la palabra de Dios. Este versículo nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto no es solo una sugerencia, es una invitación directa a sumergirnos en las Escrituras y permitir que transformen nuestra vida desde adentro hacia afuera. Cuando hablamos de meditación bíblica, no nos referimos a vaciar la mente como otras prácticas espirituales modernas sugieren. Aquí se trata de llenarla con las verdades eternas de Dios. Meditar en la Biblia significa reflexionar profundamente en lo que Dios nos está diciendo. Es como masticar lentamente un alimento, saboreando cada palabra, cada promesa, cada instrucción y permitiendo que nutra nuestra mente y corazón. Y, ¿sabes qué? La meditación no solo cambia lo que pensamos, también transforma cómo actuamos. Cuando internalizamos la palabra de Dios, comenzamos a ver nuestras decisiones, nuestros problemas y nuestras relaciones desde una perspectiva divina. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? Una forma es a través de la técnica de lectio divina. Imagina que tomas un versículo como el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Primero, lo lees lentamente varias veces, permitiendo que cada palabra resuene en tu mente. Luego reflexionas. ¿Qué significa que el Señor sea tu pastor? ¿Qué áreas de tu vida necesitan esa provisión divina? Después oras, pidiéndole a Dios que te guíe como un pastor guía a sus ovejas. Finalmente, te quedas en silencio, dejando que estas verdades llenen tu corazón. Este proceso simple puede ser transformador si lo practicas con regularidad. Otra práctica útil es repetir frases clave de la Biblia durante el día. Por ejemplo, si estás enfrentando ansiedad, puedes meditar en «Confía en el Señor de todo corazón». Proverbios 3:5. Repetirlo una y otra vez, especialmente en momentos difíciles, tiene un poder increíble para calmar el alma y fortalecer la fe. Es como recordarte constantemente que Dios está en control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. La visualización también es una herramienta poderosa. Piensa en historias bíblicas como la de Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Visualiza la escena, el agua ondulando bajo sus pies, el viento fuerte, pero también la mirada fija de Jesús llamándolo. Mientras meditas en esa imagen puedes preguntarte: ¿dónde me está llamando Jesús a caminar en fe? Este tipo de meditación no solo fortalece tu confianza, sino que te conecta emocionalmente con las Escrituras de una manera profunda. Ahora, no todo será fácil. La vida moderna está llena de distracciones y a veces sentarte en silencio con la palabra de Dios puede parecer una tarea imposible. Pero aquí está la clave: empieza pequeño. Dedica 5 o 10 minutos al día y establece un lugar tranquilo. Tal vez sea en la mañana antes de que el ruido del día comience o por la noche cuando todo está más calmado. Poco a poco notarás que ese tiempo se convierte en el mejor momento de tu día. Meditar en las Escrituras también tiene un impacto directo en nuestra confianza en Dios.
Cuanto más nos recordamos sus promesas, más fuertes nos volvemos frente a los desafíos. Por ejemplo, cuando la duda intenta entrar, puedes recordar Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Declarar esta promesa sobre tu vida puede cambiar completamente tu perspectiva y darte la seguridad de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Finalmente, meditar en la palabra de Dios no solo te beneficia a ti, sino que también impacta a quienes te rodean. Cuando tu corazón está lleno de la paz y la dirección divina, tus palabras y acciones reflejarán esa verdad. Serás una fuente de ánimo para los demás, mostrando con tu vida que confiar en Dios realmente trae prosperidad y éxito, no necesariamente en términos materiales, sino en algo mucho más valioso, una vida en plenitud y propósito. Así que hoy quiero animarte. Toma un momento para detenerte y meditar en la palabra de Dios. Haz de esto una práctica diaria. Comienza con un versículo, permite que Dios hable a tu corazón y observa cómo tu confianza crece, cómo tu vida cambia y cómo tu camino se llena de su paz y su guía. Porque cuando pones su palabra en el centro de tu vida, estás construyendo sobre una roca sólida que nunca será movida. Número 14, Hebreos 10, versículo 24. Fortaleciendo nuestra confianza a través de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado para caminar este camino de fe. Hebreos 10:24 nos exhorta a estimularnos al amor y a las buenas obras, a no dejar de congregarnos y a exhortarnos mutuamente, especialmente porque sabemos que el día del Señor se acerca. ¿Te has detenido a pensar lo poderoso que es esto? Dios diseñó la comunidad no solo como un espacio para congregarnos, sino como un lugar donde nuestra fe puede crecer, donde podemos apoyarnos unos a otros y donde encontramos una red que nos sostiene en los momentos difíciles. Cuando hablamos de estimularnos al amor, no estamos hablando de un amor superficial o basado en emociones pasajeras. Este es un amor profundo, un amor que refleja el carácter de Cristo. En la comunidad cristiana, este amor se manifiesta de muchas maneras, en el servicio a los demás, en la compasión hacia quienes están pasando por dificultades y en la disposición de caminar junto a alguien en su jornada espiritual. Cada acto de amor en la comunidad no solo beneficia a quien lo recibe, sino que también fortalece nuestra fe. Cuando vemos a otros demostrando el amor de Cristo, es como un recordatorio tangible de que Dios está trabajando entre nosotros. Las buenas obras, por su parte, no son un medio para ganar el favor de Dios, sino una respuesta a su gracia. Dentro de la comunidad, las buenas obras son contagiosas. Cuando vemos a alguien dedicando su tiempo a un ministerio, a un proyecto de ayuda social o incluso a un gesto pequeño como visitar a un enfermo, nos sentimos inspirados a hacer lo mismo. Y en ese proceso, nuestra confianza en Dios crece, porque vemos cómo Él utiliza nuestras manos y nuestros pies para llevar a cabo su obra. Pero todo esto, el amor, las buenas obras y el crecimiento de nuestra fe, requiere que estemos presentes. Congregarnos regularmente no es solo una recomendación, es una necesidad. Es en la adoración colectiva, en la enseñanza de la palabra y en la convivencia con otros creyentes donde encontramos un espacio seguro para ser vulnerables, para aprender y para ser edificados. En un mundo que constantemente nos empuja hacia el individualismo, la comunidad cristiana nos ofrece un refugio donde no estamos solos, donde nuestras cargas pueden ser compartidas y donde nuestras alegrías son celebradas. También hay algo especial en la exhortación mutua. En un sentido, nos mantenemos responsables unos con otros. La comunidad no solo nos da apoyo, sino que también nos desafía a ser mejores, a crecer en nuestra fe y a enfrentar nuestras luchas con valentía. A veces, un simple recordatorio de un hermano o hermana en Cristo puede ser lo que necesitamos para mantenernos firmes en el camino, para no darnos por vencidos cuando la vida se pone difícil.
Y por supuesto, hay un aspecto escatológico en todo esto. Hebreos nos recuerda que el día del Señor se acerca. Vivir en comunidad nos prepara para ese día, no solo porque nos ayuda a perseverar en nuestra fe, sino porque nos da un adelanto de cómo será el cielo, un lugar de amor, de unidad y de adoración eterna a nuestro Creador. Cada vez que nos reunimos como comunidad, estamos ensayando para la eternidad. Si aún no has encontrado una comunidad cristiana, quiero animarte a buscar una. No importa dónde estés en tu jornada de fe, siempre hay un lugar para ti en el cuerpo de Cristo. Y si ya formas parte de una, quiero desafiarte a involucrarte más. Participa activamente, busca formas de servir, construye relaciones profundas y deja que la comunidad sea el lugar donde tu fe se fortalezca y donde puedas ser una fuente de bendición para otros. Dios no nos diseñó para caminar solos. La comunidad es su forma de mostrarnos que su presencia también se refleja en quienes nos rodean. Así que permite que esta verdad transforme tu perspectiva y, sobre todo, deja que tu vida dentro de la comunidad sea un testimonio vivo del amor y la fidelidad de Dios. Número 15. Mateo 6, versículo 33. Deposita tu confianza en Dios, Él te dará lo que tu vida necesita. Mateo es un versículo que cambia vidas porque nos da la clave para vivir una vida plena y con propósito. Jesús nos dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero, ¿qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? Este llamado no es solo una sugerencia, es una invitación directa de Jesús a priorizar lo que realmente importa en la vida. Es una declaración de confianza absoluta en un Dios que provee, guía y nunca falla. El reino de Dios no es algo que está lejos, reservado solo para el cielo. Es una realidad presente que afecta nuestra forma de vivir aquí y ahora. Buscar el reino de Dios significa poner su voluntad en el centro de nuestras decisiones, amar como Él nos amó y reflejar su justicia en todo lo que hacemos. Es más que palabras bonitas, es un compromiso con la verdad, la integridad y la compasión. Cuando Jesús habla de justicia, nos está pidiendo que vivamos en armonía con su carácter, siendo generosos, bondadosos y mostrando misericordia a quienes nos rodean. Pero aquí está la clave. Jesús no solo nos llama a buscar el reino, nos asegura que cuando lo hacemos, todo lo demás vendrá por añadidura. Eso incluye nuestras necesidades materiales, nuestras preocupaciones y todo aquello que a menudo nos quita la paz. La promesa es clara, si ponemos a Dios primero, Él se encargará del resto. Piensa en eso. Qué liberador es saber que no tienes que llevar toda la carga tú solo. Este versículo nos recuerda que Dios no está indiferente a nuestras luchas. Él sabe exactamente lo que necesitamos y cuando confiamos en Él, su provisión es perfecta. Miremos ejemplos bíblicos que respaldan esta verdad. Abraham dejó todo para seguir el llamado de Dios, confiando en una promesa que parecía imposible, que sería el padre de una gran nación. Su fe no solo lo llevó a cumplir el plan de Dios, sino que también experimentó su provisión en formas asombrosas. Otro ejemplo es Daniel, quien permaneció fiel a Dios incluso en un entorno hostil como Babilonia. Su prioridad era siempre Dios, y esa fidelidad lo llevó a ser testigo de milagros que cambiaron la historia. Ambos buscaron primero el reino de Dios, y Dios respondió cuidando cada detalle de sus vidas. En nuestra vida cotidiana, buscar primero el reino de Dios significa priorizar nuestra relación con Él por encima de todo lo demás. Esto puede verse en cosas simples pero poderosas, como establecer un tiempo diario para orar, leer la Biblia y reflexionar sobre su palabra. También significa tomar decisiones que reflejen sus valores, ser honesto en el trabajo, tratar a otros con respeto y servir a quienes más lo necesitan. Cuando ponemos en práctica estas cosas, estamos diciendo, Señor, confío en ti. Sé que tú eres quien guía mi vida. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos.
Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja hacia el materialismo y el control. Pero cuando entendemos que Dios es el proveedor de todo lo que necesitamos, dejamos de preocuparnos por acumular más o por controlar cada detalle. En lugar de eso, encontramos paz al descansar en su cuidado. Esto no es conformismo, es confianza activa. Es una fe que dice: Dios, sé que estás en control, incluso cuando yo no lo estoy. Entonces, ¿cómo puedes empezar a buscar el reino de Dios en tu vida diaria? Empieza por orar. No tiene que ser algo complicado. Habla con Dios como lo harías con un amigo. Lee su palabra y deja que te hable. Sirve a otros. La generosidad y el servicio son maneras prácticas de reflejar su reino aquí en la tierra. Y busca rodearte de una comunidad de fe que te apoye y te anime en este camino. No estás solo en esto. Cuando priorizas a Dios, algo increíble sucede. No solo experimentas su provisión, sino que tu perspectiva cambia. Tus preocupaciones disminuyen, tu propósito se vuelve más claro y tu fe se fortalece. Descubres que las cosas materiales pierden su poder sobre ti, porque encuentras satisfacción en algo mucho más grande, una relación profunda y viva con el Creador del universo. Así que hoy, da el paso, confía en Dios y busca primero su reino. Hazlo en tus decisiones, en tus relaciones, en tus metas. Permite que su voluntad guíe tu vida, porque cuando lo haces, no solo verás su provisión, verás cómo su paz, su propósito y su amor llenan cada rincón de tu ser. Dios es fiel y nunca te fallará. Al concluir este recorrido a través de las Escrituras y los principios de confiar en Dios, recordemos que depositar nuestra confianza en Él es el camino hacia una vida plena y llena de propósito. Hemos visto cómo Proverbios nos llama a confiar con todo nuestro corazón, cómo Filipenses nos invita a dejar nuestras preocupaciones en sus manos a través de la oración, y cómo las promesas de Dios en Hebreos nos ofrecen una estabilidad inquebrantable. Cada sección de este guión nos ha mostrado que, al confiar en Dios, no solo encontramos paz y fortaleza, sino también una guía clara para nuestros caminos. Ahora te animo a poner en práctica lo que has aprendido. Identifica las áreas en tu vida donde necesitas confiar más en Dios y toma acciones concretas para priorizar su reino y su voluntad. Comparte tus testimonios, apoya a otros en tu comunidad de fe y continúa construyendo esa relación profunda con Dios. Recuerda que no estás solo en este viaje. Dios está contigo en cada paso, guiándote y proveyendo lo que tu vida necesita. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y confianza. Suscríbete para más contenido edificante y comparte este mensaje con quienes necesiten escuchar esta verdad. Que la paz y la confianza en Dios llenen tu corazón hoy y siempre. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.